En el año 2024, en el oscuro corazón de Chicago, donde los relucientes rascacielos proyectan sus sombras sobre barrios marginales olvidados, Valentina Méndez, una mujer marcada por un pasado como prostituta forzada que el inframundo nunca le permitiría olvidar, fregaba las manchas de sangre del suelo de mármol del casino clandestino The Black Diamond a las 3 de la madrugada, mientras soportaba el peso invisible de no ser nadie, nada, solo otro fantasma, mientras los poderosos pasaban sin mirarla, abandonada como basura hace 5 años, cuando se atrevió a quedarse embarazada. Ella sola crió a su pequeña hija, Mia, de solo 5 años, aceptando la humillación como el precio de la supervivencia en un territorio gobernado por demonios. En aquella gélida noche de noviembre, mientras sus manos agrietadas y en carne viva por los productos químicos limpiaban manchas que nadie se molestaba en explicar, Val nunca habría imaginado que su pequeña, deambulando por los pasillos prohibidos en busca de su madre, estaba a punto de descubrir a un hombre encadenado en el sótano del casino. Un hombre al que toda la ciudad temía. Y menos aún podía prever que ese encuentro cambiaría para siempre el destino de todos ellos, demostrando que la salvación más improbable puede nacer de las manos que el mundo se empeña en descartar. Si esta historia te ha llegado al alma, dale al botón me gusta y compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de este viaje, porque en las sombras más oscuras, las historias de amor más poderosas esperan ser contadas. El reloj de la pared marcaba las 6:06 de la mañana cuando Val finalmente dejó el cubo, con la espalda dolorida, como si alguien le hubiera presionado una losa de piedra contra la columna vertebral durante 8 horas seguidas. Se enderezó lentamente, con las rodillas crujiendo suavemente y las manos entumecidas por haber estado demasiado tiempo sumergidas en agua fría mezclada con productos químicos. A su alrededor, el Black Diamond Casino había quedado en silencio. Los poderosos ya se habían marchado en sus coches de lujo, dejando atrás las manchas, las botellas rotas y a las personas invisibles como Val, a quienes les tocaba limpiar los restos del exceso de la noche. Se quitó el uniforme de conserje en la estrecha sala de personal, se puso el abrigo fino, con los hombros deshilachados, que había comprado en una tienda de segunda mano 3 años antes, y salió al callejón detrás del casino, donde se permitía entrar y salir a personas como ella. El viento de noviembre de Chicago le cortaba la piel como una cuchilla. Val se acurrucó dentro del abrigo, que no era lo suficientemente cálido, y se apresuró por las calles aún sumidas en la oscuridad. Caminaba 4 manzanas todos los días porque no tenía dinero para el autobús. 4 manzanas por callejones llenos de basura y hedor a orina, donde los adictos se acurrucaban contra las paredes y las ratas corrían sin miedo a la gente. Era el sur, la tierra olvidada de Chicago, donde la policía no se molestaba en patrullar y la ley era un lujo con el que nadie se atrevía a soñar. Val aceleró el paso al pasar junto a un grupo de hombres que fumaban fuera de un bar cerrado. Bajó la cabeza, evitó todas las miradas y se hizo invisible, tal y como había aprendido a hacer a lo largo de muchos años. Por fin llegó al viejo edificio de apartamentos donde vivía, con sus escaleras de hormigón desgastadas, sus paredes desconchadas cubiertas de grafitis y el aire cargado de humedad y el olor agrio de la comida en mal estado. Subió al tercer piso y se detuvo frente al apartamento 37, llamando 3 veces con suavidad por costumbre. La puerta se abrió y allí estaba la abuela Carmen, con su cabello plateado cuidadosamente recogido en la nuca, sus ojos envejecidos aún cálidos al mirar a Val como se mira a una hija que nunca se tuvo. Era una mujer puertorriqueña que había vivido en ese barrio durante más de 40 años, viuda, sin hijos, y la única persona en el mundo que no miraba a Val con desprecio. Se habían conocido 5 años antes, en una gélida noche de invierno, cuando Val, embarazada y desesperada, había sido echada por Rico Santino y se había desmayado justo delante de la puerta de Carmen. Abuela Carmen la había salvado, la había dejado quedarse durante 2 semanas y la había ayudado a dar a luz a Mía en aquella habitación diminuta, cuando ningún hospital quería admitir a una chica sin seguro y sin dinero. Desde entonces, se habían convertido en familia la una para la otra. 2 mujeres abandonadas por el mundo, apoyándose mutuamente para sobrevivir. Cada noche, Val iba a trabajar,
Carmen cuidaba de Mía y a cambio, Val le lavaba la ropa y limpiaba el apartamento sin cobrarle nada. Nunca hubo intercambio de dinero, solo confianza y silenciosa gratitud. La niña durmió bien, susurró a Carmen. Se hizo a un lado para dejar pasar a Val. Dibujó dibujos de ti antes de acostarse y dijo que echaba de menos a su madre. Val se acercó al viejo sofá donde Mía yacía acurrucada bajo una fina manta, con su cabello negro extendido sobre la almohada y su angelical rostro tranquilo mientras dormía. Val se sentó junto a su hija y le acarició suavemente el pelo, con el corazón oprimido por el amor y la culpa. Mía era todo lo que tenía, la única razón por la que se levantaba cada día, la única luz en esta vida oscura. Pero Val sabía que le estaba fallando a su hija. Sabía que su húmedo apartamento de una sola habitación no era lo suficientemente cálido para el invierno. Sabía que las comidas de su hija a menudo no eran más que fideos instantáneos y pan barato. Sabía que Mía no tenía juguetes, excepto un oso de peluche roto que alguien había tirado y que Val había recogido. «Deberías irte a casa y descansar», dijo a Carmen en voz baja, colocando una mano sobre el hombro de Val. «Pareces agotada». Val asintió y levantó con cuidado a Mía en brazos. La niña seguía dormida, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Val le dio las gracias a Carmen con la mirada. Luego retrocedió al pasillo y subió un piso más hasta su propio apartamento, el número 42. La habitación era asfixiantemente pequeña, con espacio solo para una cama individual. Las dos compartían una vieja cocina de gas, un baño sin puerta y una ventana que daba a la pared de ladrillo del edificio vecino. Val acostó a Mía en la cama, la arropó con la manta y luego se sentó en el frío suelo, con la espalda apoyada en la pared. Estaba demasiado cansada para dormir, demasiado cansada para llorar, demasiado cansada para pensar en el futuro. Afuera, amanecía en Chicago, pero la luz nunca llegaba a habitaciones como la suya. 3 días después de aquella noche, Mía empezó a toser. Al principio eran pequeñas toses, pero poco a poco se hicieron más fuertes, acompañadas de una fiebre que le quemaba la frente como carbones ardientes. Val puso la mano sobre la frente de su hija a las 4 de la tarde y sintió cómo se le encogía el corazón al notar el calor que se extendía por esa frágil piel. No tenía dinero para medicinas, no tenía seguro médico, no tenía forma de llevar a su hija al hospital sin que la echaran como a un perro callejero. Val corrió al apartamento de Abu Carman, pero la anciana también estaba enferma. La artritis la atormentaba tanto que no podía levantarse de la cama. «Trae a Mía aquí», dijo abuela Carmen con voz débil. «Intentaré cuidarla». Pero Val la miró, con las manos temblorosas y el rostro pálido, y supo que no podría. Mía necesitaba a alguien alerta, alguien que pudiera correr en busca de ayuda si la fiebre se volvía peligrosa. Esa noche, Val no tuvo más remedio que llevar a su hija al casino. Envolvió a Mía en la manta más gruesa que tenían y la llevó a través de 4 manzanas de viento cortante, susurrándole al oído que todo iría bien, aunque no creyera en sus propias palabras. Cuando llegó al Black Diamond, entró por la puerta trasera para empleados y llevó a Mía a la estrecha sala de descanso del personal al final del pasillo de la primera planta. La sala solo tenía un viejo sofá roto, un armario con productos de limpieza y una bombilla amarilla tenue que colgaba del techo. Val acostó a su hija en el sofá, le puso un paño húmedo en la frente para bajarle la fiebre y luego se arrodilló a su lado, agarrándole la manita. «Escúchame», le dijo Val con voz firme, pero temblorosa. «Tienes que quedarte en esta sala y no salir por ningún motivo. ¿Lo entiendes? Este lugar es peligroso. Vendré a verte cada hora. Prométemelo». Mía asintió débilmente, con sus grandes ojos marrones llenos de confianza, mientras miraba a su madre. Val le besó la frente, luego salió y cerró la puerta, con el corazón tan pesado como una piedra al comenzar su turno. Las horas pasaban lentamente, como una tortura. Val trabajaba sin dejar de pensar en Mía. Volvía corriendo a la sala de descanso cada hora, tal y como había prometido, y cada vez encontraba a su hija dormida, con la fiebre aparentemente remitiendo. Pero a las 2 de la madrugada, cuando Val regresó por quinta vez, el sofá estaba vacío. La manta seguía allí, aún caliente, pero Mía había desaparecido. El corazón de Val pareció detenerse. Salió corriendo al pasillo, mirando fijamente cada rincón, obligándose a no gritar por miedo a llamar la atención.
Buscó en los baños, en los vestuarios, en la cocina, pero su hija no estaba por ninguna parte. Mientras tanto, Mia se había despertado a la 1:30 de la madrugada, con sed y asustada por la fiebre y por no ver a su madre. Salió de la habitación para buscar a Val, pero el largo pasillo con sus puertas idénticas la desvió. Siguió caminando, giró a la derecha y luego a la izquierda. Una música lejana llegaba desde algún lugar de arriba, y el fuerte olor a cigarrillos y alcohol le daba ganas de toser. Entonces vio una escalera que bajaba, oscura y fría, y Mia pensó que tal vez su madre estaba allí abajo, tal vez limpiando alguna habitación que ella aún no conocía. Bajó paso a paso, con su pequeña mano aferrada a la pared húmeda y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Este sótano no se parecía en nada al resto del casino. No había alfombras rojas ni candelabros brillantes, solo hormigón gris mate, tuberías oxidadas que recorrían el techo y un olor a humedad mezclado con algo más que Mia no podía reconocer, el olor metálico de la sangre seca. Llegó al final del pasillo, donde había una pesada puerta de acero ligeramente entreabierta. Una débil luz amarilla se filtraba por la rendija. Mia empujó la puerta, entró y se quedó paralizada. En la penumbra de la habitación, iluminada por una sola bombilla parpadeante, un hombre estaba sentado contra la pared, con los brazos y las piernas atados con gruesas cadenas de hierro, sujetas a ganchos en el hormigón, la ropa rasgada, la cara cubierta de moretones y sangre seca, y una barba áspera que ensombrecía su mandíbula cuadrada. Pero sus ojos, de color gris tormenta, como el cielo antes de una tempestad, brillaron cuando vio a la niña de pie en la puerta. Mia no sabía a quién estaba mirando. No sabía que ese hombre era Nathaniel Corsetti, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, el hombre al que toda la ciudad temía. Solo veía a alguien herido, encarcelado y solo, como los perros callejeros que solía ver en los callejones, encadenados y abandonados hasta morir de hambre. El hombre miró a Mia y en ese instante el frío gris de sus ojos cambió. Algo lo atravesó como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No gritó, no suplicó, no hizo nada de lo que normalmente haría un prisionero desesperado ante la posibilidad de escapar. En cambio, su voz sonó áspera pero firme. Niña, tienes que irte de aquí ahora mismo. Este lugar es peligroso. Mia no corrió. Se quedó allí, inclinando la cabeza, mirándolo con sus grandes ojos marrones que no mostraban miedo. Solo curiosidad y algo parecido a la compasión que solo los niños pueden mantener intacta en un mundo brutal. ¿Te duele?, preguntó en voz baja, apenas más que un susurro. ¿Estás llorando? Nathaniel Corsetti, el hombre que había ordenado la muerte de innumerables enemigos sin pestañear, el hombre cuyo nombre hacía temblar a todo Chicago, de repente no sabía cómo responder a la pregunta de una niña de 5 años. Antes de que pudiera decir nada, unos pasos pesados resonaron en el pasillo, cada vez más cerca, acompañados por la risa burlona de dos hombres. Nate abrió mucho los ojos, miró hacia la puerta y luego volvió a mirar a Mia, con voz urgente, pero extrañamente tranquila. «Escóndete detrás de esa caja de madera», dijo rápidamente, señalando con la cabeza hacia la esquina, donde había una gran caja de madera. «No hagas ruido hasta que se vayan. Pase lo que pase, no salgas. ¿Lo entiendes?» Mia asintió. El instinto de supervivencia que había aprendido durante años en los barrios marginales la hizo obedecer de inmediato. Corrió hacia la esquina y se acurrucó detrás de la caja, con los brazos fuertemente alrededor de las rodillas y el corazón latiéndole con fuerza. La puerta de acero se abrió de golpe y entraron dos guardias, seguidos por el hedor del alcohol y el tabaco. Uno era alto y delgado, el otro bajo y corpulento, ambos con pistolas en la cintura y sonrisas crueles en el rostro. El gran jefe, el alto, se burló y le dio una fuerte patada en el estómago a Nate, que se dobló por el dolor. ¿Y ahora qué? ¿Sabes a dónde vas a ir mañana por la noche? Vas a desaparecer. Nadie encontrará tu cuerpo, y Carlos se sentará en tu trono. El bajito se rió y le escupió en la cara a Nate. He oído que solías matar gente sin pestañear. Mírate ahora como un perro encadenado. No tiene precio. Nate no dijo nada. Simplemente levantó la cabeza y clavó sus ojos grises en los dos hombres con una mirada tan aterradora que parecía estar memorizando cada rasgo de sus rostros para vengarse más tarde. Los guardias se rieron un poco más,
Le dieron unas cuantas patadas más por diversión y luego se marcharon. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Cuando la puerta se cerró y volvió el silencio, Mia salió de su escondite, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. ¿Estás bien?, susurró, acercándose y mirando los moretones recientes en su cuerpo. ¿Te hicieron mucho daño los hombres malos? Nate la miró, y por primera vez en 3 días de cautiverio, sintió algo más que desesperación y odio. Esa niña le recordaba a alguien. Un niño de 4 años con ojos como los suyos. Un niño al que le encantaba el helado de fresa y los dinosaurios. Un niño que le llamaba papá cada mañana cuando se despertaba. Un niño que había muerto en una explosión 3 años antes junto con su madre, dejando un vacío en Nate que nada podía llenar. Estoy bien, dijo, con una voz que se suavizó de una manera que incluso a él le sorprendió. Tienes que volver con tu madre ahora mismo. No le digas a nadie que has estado aquí. Prométemelo. Mia asintió, pero antes de darse la vuelta, se detuvo, metió la mano en el bolsillo de la parte superior de su pijama y sacó un pequeño caramelo envuelto en papel rojo, el caramelo que Abua Carmen le había dado antes de enfermar. Lo dejó en el suelo, justo al lado de la mano encadenada de Nate. Mamá dice que los caramelos hacen que duela menos, dijo Mia, con una pequeña sonrisa en los labios. Cómelo, te sentirás mejor. Luego se dio la vuelta y echó a correr, y su pequeña figura desapareció tras la puerta de acero. Nate se quedó mirando el caramelo, con los ojos grises temblorosos, y por primera vez en 3 años, las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Su hijo también había hecho lo mismo. Le había dado un caramelo cada vez que llegaba a casa agotado de largas reuniones, diciendo, los caramelos hacen más feliz a papá. Había pensado que esa ternura en él había muerto, pero resultó que solo había estado dormida, esperando a que una niña extraña la despertara. Mia corrió de vuelta por el oscuro pasillo, subió las escaleras y encontró el camino de vuelta a la sala de descanso del personal gracias al instinto de una niña acostumbrada, desde hacía mucho tiempo, a valerse por sí misma. Acababa de sentarse en el sofá cuando la puerta se abrió de golpe y Val irrumpió como una tormenta, con los ojos inyectados en sangre por la preocupación y el miedo. Mia. Val se arrodilló frente a su hija, agarrándola por los hombros con ambas manos, con la voz temblorosa entre el alivio y el pánico. ¿Dónde te habías metido? Te he buscado por todas partes. ¿Sabes lo asustada que estaba? Mia miró a su madre, con los ojos muy abiertos y aún con un rastro de miedo por lo que acababa de ver. Mamá, susurró, fui a buscarte, pero me perdí. Bajé las escaleras y vi a un hombre que los malos habían encerrado en el sótano. Estaba encadenado a la pared. Mamá, como el perro del señor Johnson, que está encadenado en el jardín y nadie le da de comer. Val se quedó paralizada. La sangre de sus venas pareció detenerse. Conocía ese sótano. Todos los que trabajaban en el Black Diamond lo conocían. Era un lugar prohibido, donde llevaban a los traidores o a los alborotadores y nunca volvían a salir. Nadie hablaba de él. Nadie admitía que existía, y nadie se atrevía a bajar allí a menos que se le ordenara. No puedes contárselo a nadie, dijo Bell, con una voz tan aguda que Mia se estremeció. ¿Me oyes? A nadie. Este es un lugar peligroso, y si se enteran de que bajaste allí, si saben que lo viste, no pudo terminar la frase. No podía soportar pensar en las consecuencias. Pero mamá, dijo Mia, con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas, él va a morir. Oí a los hombres malos decir, mañana por la noche desaparecerá. Le pegaron. Mamá le dieron patadas en el estómago. Y él no lloró, pero sé que le dolió mucho. Val quería taparse los oídos. Quería fingir que no había oído nada. Quería coger a su hija y huir de ese lugar para siempre. Pero entonces Mia continuó. Su voz era tan débil como un susurro. Él me protegió, mamá. Cuando llegaron los hombres malos, me dijo que me escondiera. Estaba encadenado y aún así se preocupaba por mí. Mamá, siempre dices que las personas buenas deben ayudar a los demás. Él es una buena persona. Val miró a su hija a esos ojos claros llenos de fe en el mundo y sintió que algo se rompía en su pecho. Esta niña aún creía en la bondad, creía en la justicia, creía en cosas que Val había abandonado hacía mucho tiempo. ¿Cómo podía enseñarle que la vida no era justa? ¿Que las personas buenas también morían? ¿Que a veces sobrevivir significaba cerrar los ojos y mirar hacia otro lado? Esa noche,
Después de llevar a Mia a casa y acostarla junto a Agua Carmen, Val regresó al casino con la mente en caos. No sabía lo que hacía cuando se dirigió hacia la zona cercana al sótano donde Georgie, el viejo carcelero, estaba sentado en una silla de madera leyendo el periódico bajo una luz tenue. Georgie llevaba trabajando allí desde antes de que Val naciera. Era uno de los pocos que la trataba como a un ser humano en lugar de como a un fantasma. No juzgaba su pasado, no la miraba con deseo ni con desprecio. Solo la saludaba con un gesto de la cabeza cuando ella pasaba, como si ella también mereciera respeto. Georgie, dijo Val, con una voz tan baja que tuvo que repetirlo. El hombre del sótano. ¿Quién es? Georgie levantó la cabeza, con sus ojos envejecidos agudos y penetrantes, como si intentara leer su alma. No deberías preguntar, dijo. No deberías saberlo. Solo debes limpiar y mantenerte callada, como siempre. Lo sé, dijo Val, pero necesito saberlo, por favor. Georgie la estudió durante un momento más. Luego suspiró, dobló el periódico y bajó la voz como si fuera a revelar un secreto que podría matarlos a ambos. Es Nathaniel Corsetti, el jefe, el hombre que es dueño de este casino, de estas calles, de toda esta maldita ciudad. Hace 3 noches le tendieron una emboscada en su oficina. Mataron a todos sus guardias. Alio nadie sabe si está vivo o muerto. El responsable es Carlo Corsetti, su primo, el bastardo que se alió con los Bulov, la mafia rusa, para robarle el trono. Val sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Conocía el nombre de Nathaniel Corsetti. ¿Quién en Chicago no lo conocía? Era la pesadilla con la que las madres asustaban a sus hijos, la sombra oscura que se cernía sobre todos los negocios clandestinos de la ciudad. Pero también recordaba otra cosa, un rumor que había oído años atrás sobre cómo había desmantelado una red de tráfico de personas y castigado a quienes se aprovechaban de las mujeres en su territorio. Mañana por la noche acabarán con él, continuó Georgie, con amargura en la voz. Luego anunciarán que desapareció en un viaje de negocios. Carlo tomará el control y nadie sabrá nunca la verdad. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó Val, con voz temblorosa. Georgie la miró, y sus viejos ojos brillaron de repente con algo parecido a una esperanza desesperada. Porque juré lealtad a su padre, porque yo no puedo hacer nada. Pero tú eres invisible. Nadie se fija en ti. A veces, los invisibles pueden hacer lo que los poderosos no pueden. Val regresó al apartamento justo cuando el cielo comenzaba a clarear, pero no podía dormir. Se acostó junto a Mia, contemplando el rostro angelical de su hija dormida, con la mente dando vueltas a todo lo que Georgie le había contado. Nathaniel Corsetti, el jefe de todo Chicago, estaba encadenado en el sótano y moriría la noche siguiente. No era problema suyo. Ella solo era una conserje, un fantasma, una mujer invisible sin poder, sin dinero, sin nada excepto la niña que dormía plácidamente a su lado. No le debía nada. No tenía motivos para involucrarse. No tenía motivos para arriesgar su vida y la de Mia por un desconocido, fuera quien fuera. Y sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía a Mia describiendo al hombre que le había dicho que se escondiera cuando vinieran los guardias. El hombre que estaba encadenado y aún así pensaba en proteger a una niña que no conocía. Entonces, sus propios recuerdos volvieron a ella. Recuerdos que había intentado enterrar durante años. Val recordó la noche de invierno de hacía 5 años, cuando estaba embarazada y Rico Santino la golpeó y la arrojó a la calle como a un perro callejero. Recordó estar arrodillada en la acera helada, con sangre brotando de una herida en la cabeza, suplicando ayuda a los transeúntes. Nadie se detuvo, ni una sola persona. La miraban y se alejaban, caminando más rápido, como si su miseria fuera contagiosa. Recordó haber llamado a las puertas de todo el barrio, suplicando que la dejaran pasar la noche allí, y cómo cada puerta se cerraba en sus narices con insultos. Te lo mereces. No traigas problemas a mi casa. Aquella noche estuvo a punto de morir. Casi muere junto con el niño que llevaba en su vientre. Si Agua Cararman no hubiera pasado por allí y la hubiera salvado, una desconocida que no sabía quién era ella, que no conocía su pasado, y aún así le abrió la puerta, le dio un lugar donde dormir, le dio comida, le dio esperanza. Solo una persona que no le dio la espalda, y ella sobrevivió. Val abrió los ojos y miró fijamente al techo, manchado de humedad. Pensó en cómo, si abuela Carmen hubiera pasado de largo como todos los demás,
Ella y Mia no existirían. Pensó en cuántas personas habían muerto porque nadie les había tendido una mano. Pensó en el hombre del sótano, traicionado por su propia sangre, esperando la muerte solo en la oscuridad. Era un jefe de la mafia, un hombre con sangre en las manos, un monstruo al que toda la ciudad temía. Pero también era el hombre que había protegido a su hija cuando no tenía motivos para hacerlo, cuando él mismo estaba encadenado y esperando la muerte. No le debo nada, se susurró Val a sí misma en la oscuridad. Entonces, la voz de Mia resonó en su mente. La voz de una niña de 5 años que aún creía en la bondad del mundo. Mamá siempre dice que las personas buenas deben ayudar a los demás. Val cerró los ojos y las lágrimas empaparon la almohada. Ella le había enseñado eso a su hija, pero ahora estaba considerando darle la espalda, igual que la gente que le había dado la espalda a ella 5 años antes. ¿Podría convertirse en una de ellos? ¿Podría mirar a los ojos de Mia todos los días? Enseñarle sobre la bondad y el coraje sabiendo que había dejado morir a alguien por miedo. Cuando el amanecer se asomó por fin sobre Chicago, cuando la débil luz se filtró a través de la ventana sucia, Val tomó una decisión. Ayudaría a Nathaniel Corsetti, no por quién era, sino porque no quería ser alguien que se daba la vuelta. Era la decisión más temeraria de su vida. Quizás la última decisión que tomaría jamás, pero al menos podría mirarse al espejo sin sentir asco por sí misma. Esa noche, Val le pidió a Georgie que la dejara bajar al sótano con la excusa de limpiar. El viejo carcelero la estudió durante un largo momento, sus ojos envejecidos leyendo algo en su mirada. Luego no dijo nada, simplemente le entregó la llave y asintió con la cabeza. En las manos de Val había una pequeña bolsa de papel. Dentro había pan que había comprado con las últimas monedas que había ahorrado. Un trozo de queso y una botella de agua limpia. No era mucho, pero era todo lo que podía llevar sin despertar sospechas. Sus pasos resonaban en el oscuro pasillo del sótano. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que cualquiera podía oírlo. Cuando llegó a la puerta de acero, se detuvo, respiró hondo, la empujó y entró. Nathaniel Corsetti levantó la cabeza al oír el ruido, sus ojos grises brillando en la oscuridad como los de una bestia atrapada. Pero cuando se dio cuenta de que la persona que tenía delante no era un guardia, su mirada cambió, y algo parecido a la curiosidad mezclada con sorpresa se reflejó en su rostro. «Eres la madre de la niña», dijo con voz ronca por la falta de agua. Val se quedó paralizada, sin esperar que él lo supiera. «¿Cómo lo has sabido?» «Tienes los mismos ojos que la niña», respondió Nate, estudiándola sin pestañear con sus ojos grises. «Y te vi antes, cuando pasaste por esta habitación con un cubo en la mano hace 3 noches. Me oíste gemir, pero no te detuviste, no miraste dentro, no sentiste curiosidad, tenías miedo. Las personas que tienen ese miedo suelen tener mucho que perder». Val se acercó y dejó la bolsa de papel a su lado. «Mi hija dijo que la protegiste cuando llegaron los guardias. Estoy aquí para saldar una deuda, nada más». Nate miró la bolsa pero no la tocó. «¿Sabes quién soy? Nathaniel Corsetti, el jefe, el dueño de este casino y de toda la ciudad. ¿Sabes lo que he hecho para llegar a esa posición?», preguntó Nate, sin tono jactancioso ni amenazante, sino poniéndola a prueba, esperando a ver si huía. «¿Cuántas personas han muerto a mis manos? ¿Cuántas familias se han destruido por mi culpa? ¿Sabes esas cosas?» Val no retrocedió. Sus ojos marrones oscuros se encontraron con los grises de él con firmeza. «No me importa si eres un santo o un demonio. Protegiste a mi hijo cuando no tenías motivos para hacerlo, cuando estabas encadenado y esperando la muerte. Para mí, eso es suficiente». El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no incómodo, como si dos extraños intentaran leerse el uno al otro en la oscuridad. Por fin Nate se inclinó hacia adelante, con la mano encadenada temblando mientras cogía la botella de agua. Bebió como un hombre moribundo de sed, con el agua corriéndole por la barba áspera, y luego tomó el pan y comió lentamente, como si intentara memorizar el sabor de estar vivo. «Mañana por la noche me matarán», dijo después de tragar el último bocado. «Lo sé. No puedes salvarme. Tú también morirás si lo descubren. Lo sé». «Entonces, ¿por qué?». Val se sentó en el frío suelo de hormigón frente a él, sin preocuparse por la suciedad o la sangre seca, como si estuviera acostumbrada a sentarse en lugares donde otros no se atreverían a pisar. «Porque nadie me salvó cuando lo necesitaba», dijo con voz baja y firme, sin autocompasión, solo la cruda realidad.
Hace 5 años me golpearon y me tiraron a la calle en invierno, embarazada y cubierta de sangre. Me arrodillé en la acera, suplicando a los transeúntes que me ayudaran, y pasaron de largo como si no existiera. Llamé a todas las puertas y me las cerraron en las narices. Casi muero esa noche. Casi muero junto con el niño que llevaba en mi vientre. Hizo una pausa y respiró hondo. Solo una persona se detuvo. Una anciana que no sabía quién era yo ni mi pasado, pero me salvó. Solo una persona, y hoy sigo viva. Nate la miró y por primera vez, el frío gris de sus ojos ya no era frío. Se volvieron profundos y heridos, como si se viera a sí mismo en su historia. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con una voz que se suavizó de una forma que incluso a él le sorprendió. Valentina, pero la gente me llama Val. Valentina, repitió, como si estuviera grabando el nombre en su memoria. Un nombre precioso. Significa fuerte, sana. Parece que tu madre eligió bien. Esperaba que yo fuera más fuerte que ella. No sabía lo fuerte que la vida me exigiría ser. Nate sonrió, la primera sonrisa en muchos días. Dolorosa, pero real. Y en ese momento, dos personas abandonadas por el mundo se reconocieron mutuamente. No como un jefe de la mafia y una conserje, sino como dos seres humanos que habían caído al fondo y seguían luchando por levantarse. Después de esa noche, Val comenzó a hacer algo que nunca había imaginado que haría. Comenzó a mirar. Durante años, trabajando en el Black Diamond, había aprendido a ser invisible. Cabeza gacha, mirada desviada, sin oír nada, sin ver nada, sin saber nada. Esa había sido la única forma de sobrevivir en este mundo. Pero ahora se daba cuenta de que la invisibilidad en sí misma podía convertirse en un arma. Nadie prestaba la atención a un conserje arrodillado para fregar el suelo. Nadie se molestaba en bajar la voz cuando un fantasma empujaba un carro de limpieza a su lado. Nadie imaginaba que los oídos ocultos bajo el cabello bien recogido escuchaban cada palabra que decían. La primera noche después de conocer a Nate, Val pidió limpiar la tercera planta, donde se encontraba la oficina de Carlo Corsetti. Fue allí a las 2 de la madrugada, después de que Carlo se marchara tras una larga reunión, dejando atrás vasos de licor a medio terminar y ceniceros rebosantes de colillas. Val limpió lentamente, recorriendo con la mirada el escritorio en busca de cualquier cosa que pudiera ser útil. Vio notas escritas a mano, números, nombres, direcciones. No entendía todo su significado, pero sacó su viejo teléfono, el que había comprado en una casa de empeños por $20, y lo fotografió todo. Le temblaban las manos al pulsar el botón, el corazón le latía con fuerza, como si fuera a estallar, pero no se detuvo. La segunda noche, escuchó algo mucho más importante. Carlos celebró una reunión en la sala VIP 7, la sala que Val solía limpiar cada noche. Llegó antes de lo habitual y se escondió dentro del armario de productos de limpieza que había en la esquina, donde había una estrecha rendija lo suficientemente ancha como para ver a través de ella. Tuvo que esperar casi una hora en la estrecha oscuridad. El olor de los productos químicos le quemaba la nariz y tenía las piernas entumecidas por estar de pie tanto tiempo, pero no se movió. Entonces llegaron. Carlo Corsetti entró con dos hombres que Val nunca había visto antes. Hablaban inglés con un fuerte acento ruso, y Val supo de inmediato que eran hombres de Dmitry Vulov, el jefe de la mafia rusa que Georgie había mencionado. Mañana por la noche, Corsetti morirá, dijo Carlo con voz fría, como si estuviera hablando del tiempo en lugar del asesinato de su propio primo. Lo llevaremos al almacén del sur y lo simularemos como un incendio, sin pruebas, sin cadáver, sin nada. Uno de los rusos resopló. Y después de eso, yo me haré cargo del imperio Corsetti, respondió Carlo. Volkov se queda con el comercio de armas y las raíces del norte. El resto es mío. Lo hemos acordado así. No seas codicioso. Volkov quiere asegurarse de que Nathaniel está realmente muerto, dijo el otro ruso con tono amenazante. Lleva 10 años haciendo negocios con Corsetti. No quiere sorpresas. Estará muerto, gruñó Carlos. He esperado esto durante años. Ese bastardo lo heredó todo, mientras que yo, su primo mayor, no recibí nada. Mi padre sirvió a la familia Corsetti toda su vida y murió en la pobreza, mientras que Nathaniel se sentó en el trono como un príncipe. Es hora de que eso cambie. Val sacó su teléfono, con las manos temblando tanto que casi se le cae, y encendió la grabadora. Grabó todo, cada palabra, cada risa,
cada detalle del plan para matar a Nate. Hablaron de la hora, el lugar, quiénes participarían, cómo quemarían el almacén para borrar todo rastro. Hablaron de anunciar que Nathaniel había desaparecido en un viaje de negocios y que Carlo asumiría el poder como heredero legítimo. La reunión duró casi una hora, y cuando finalmente se marcharon, Val permaneció dentro del armario otros 10 minutos, sin atreverse apenas a respirar, hasta que estuvo segura de que no quedaba nadie fuera. Salió con las piernas temblorosas y la ropa empapada de sudor, pero en su mano tenía la prueba, un arma, algo que podía cambiarlo todo. Esa noche, a las 4 de la madrugada, bajó al sótano para ver a Nate, tal y como le había prometido, llevándole pan y agua, como de costumbre. Pero esta vez llevaba algo mucho más importante. Se arrodilló a su lado, abrió su teléfono y reprodujo la grabación. En la húmeda oscuridad de la celda, la voz de Carlo Corsetti resonó con claridad, fría y despiadada, exponiendo el plan para asesinar a su propio primo. Nate escuchó, sus ojos grises se oscurecieron, no por desesperación, sino por algo mucho más peligroso. La furia de una bestia herida que finalmente había identificado a quien la había apuñalado. Cuando terminó la grabación, miró a Val y en su mirada ella ya no vio a un prisionero esperando la muerte, sino a un jefe calculando, planeando, preparándose para contraatacar. Después de escuchar la grabación, Nate le dijo a Val lo que necesitaba. Alio Vargas, mi guardaespaldas. La noche que me secuestraron, le dispararon 3 veces. No sé si sigue vivo, pero si lo está, sabrá cómo ponerse en contacto con quien siga siendo leal. Theodore Walsh, mi abogado, es a quien tienes que encontrar. Si alguien puede ayudar, ese es Theo. Val lo miró. Quería preguntarle cómo se suponía que una conserje como ella iba a encontrar a un guardaespaldas fugitivo y a un abogado de los círculos más altos, pero no lo hizo. Solo asintió con la cabeza y se marchó, porque había aprendido que, en este mundo, nadie ayuda a quienes esperan. Solo sobreviven aquellos que encuentran su propio camino. Al día siguiente, Val comenzó a utilizar los contactos que tenía, los contactos que creía haber enterrado junto con su pasado. Durante los 3 años que trabajó en el club nocturno de Rico Santino, había conocido a todo tipo de personas, hombres borrachos a los que les gustaba confiar en las chicas, fanfarrones que alardeaban de lo que sabían para impresionar, hombres que le debían silencio porque ella nunca había repetido los secretos que ellos le contaban por la noche. Acudió a uno de ellos, un traficante de información llamado Mickey, un hombre que sabía todo lo que ocurría en los bajos fondos de Chicago. Mickey la miró sorprendido cuando ella apareció. No esperaba que estuviera viva, y menos aún que se atreviera a ir a buscarlo. «Necesito saber dónde está Alio Vargas», dijo Val, con voz fría y firme. Ya no era la chica temblorosa de 5 años atrás. «No lo sé», respondió Mickey, pero apartó la mirada. «Tú lo sabes», dijo Val, «y me lo vas a decir, porque todavía me lo debes. ¿Recuerdas la noche en que estabas borracho y me contaste tu trato con los Bulov? Si esa información se filtra, ¿cuánto tiempo crees que vivirás?» Mickey palideció y 5 minutos después, Val tenía una dirección. Amelia se escondía en un hospital abandonado en las afueras occidentales, salvada y ocultada por una antigua prostituta. Cuando Val lo encontró, vio a un hombre tumbado en una cama rota, con el pecho envuelto en vendajes empapados de sangre, el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero con los ojos aún ardientes cuando oyó que Nate estaba vivo. Alio lloró. El hombre endurecido que había seguido a Nate desde su juventud lloró como un niño, con lágrimas corriendo por su rostro lleno de cicatrices. «Pensaba que estaba muerto», dijo con la voz quebrada. «Pensé que había fallado en protegerlo». Alio le dio a Val el número de teléfono de Theodore Walsh y la dirección de su oficina, junto con una lista de los guardaespaldas leales que permanecían ocultos en la ciudad. También le dijo la ubicación de los refugios que solo conocían los allegados a Nate. Val memorizó todo y se marchó, dejando a Alio algo de comida y medicinas que había comprado con los últimos ahorros que le quedaban. Encontrar a Theodore Walsh fue más difícil de lo que esperaba. Era un abogado de renombre. Su oficina estaba en una zona elegante del centro, un lugar al que alguien como Val no podía entrar sin que la echaran. Pero esperó. Esperó fuera del edificio durante 4 horas, bajo un frío glacial, hasta que finalmente salió solo a las 9 de la noche. «Señor Walsh», lo llamó.
saliendo de las sombras. Él se sobresaltó y llevó la mano al abrigo, como si fuera a sacar un arma. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Vengo de parte de Nathaniel Corsetti, dijo Val rápidamente. Está vivo. Necesita su ayuda. Theo abrió mucho los ojos, miró a su alrededor como si temiera que lo estuvieran observando, y luego empujó a Val hacia un callejón oscuro. ¿Qué está diciendo? Nate está vivo. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién es usted? Val le entregó su teléfono y reprodujo la grabación de la reunión entre Carlo y los rusos. Theo escuchó, y su rostro pasó de la sorpresa al horror y luego a la furia. Cuando terminó la grabación, se quedó inmóvil durante un largo momento, con las manos apretadas en puños. Dios mío, susurró con voz temblorosa. Carlo, era Carlo. Debía haberlo sabido. ¿Qué sabes? Preguntó Val. Theo la miró, con sus ojos envejecidos llenos de dolor. La esposa y el hijo de Nate, Isabel y el niño, murieron en un atentado con coche bomba hace 3 años. ¿Lo sabías? Nunca se encontró al culpable. Nate lo buscó durante 3 años. Gastó millones para dar caza a quien mató a su familia, pero no había pistas. Hizo una pausa y tragó saliva. Pero ahora, con lo que acabas de dejarme escuchar, con cómo Carlo lo planeó todo, con cuánto tiempo lleva vinculado a Bulov, todo cobra sentido. Carlo los mató. Mató a Isabel y al niño para debilitar a Nate y prepararlo para hoy. Val sintió que la sangre se le helaba en las venas. Pensó en Mia. Pensó en cómo alguien podía matar a su hija por un plan de poder, y comprendió la crueldad de este mundo más profundamente que nunca. También comprendió el dolor que Nate llevaba consigo, el dolor de un padre que había perdido a su hija y no sabía quién era el enemigo. Hasta ahora, aquella noche en que Val bajó al sótano con la noticia que acababa de recibir, no sabía cómo decírselo. ¿Cómo le dices a un hombre que la persona que asesinó a su esposa e hija era su propia sangre, en quien había confiado durante tantos años? Se sentó frente a Nate, miró a los ojos grises con los que se había familiarizado y vio en ellos una frágil chispa de esperanza. La esperanza de que ella traía buenas noticias, de que el plan de rescate seguía adelante. Pero Val no traía buenas noticias, traía la verdad. Y a veces la verdad era más brutal que la muerte. Encontré a Alio, comenzó con voz suave, como si temiera romper algo. Está vivo, gravemente herido, pero se recuperará. También conocí a Theodore Walsh. Nate asintió, con los ojos iluminados. Bien, muy bien. Con Alio y Theo podemos hacerlo. Hay una cosa más. Val lo interrumpió y vio que Nate se detenía, intuyendo algo en su tono. Una pesadez que no podía ocultar. ¿Qué pasa? Val respiró hondo. Theo me ha hablado de tu mujer y tu hijo, del atentado con coche bomba de hace 3 años. Nate se puso rígido. Sus ojos grises se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. No dijo nada, pero su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Theo dijo, buscaste al asesino durante 3 años sin ninguna pista. Val continuó, con la voz ligeramente temblorosa. Pero ahora, con lo que escuché en la reunión de Carlos, con cómo ha estado preparándolo todo durante tanto tiempo, con cómo ha estado vinculado a Bulov, no necesitó terminar la frase. Nate lo entendió. Ella vio el momento en que la verdad lo atravesó como una bala, el momento en que todo en su mente encajó, formando una imagen horrible que nunca quiso ver. Carlo, susurró, con una voz plana que daba miedo. Carlo mató a Isabel. Carlo mató a mi hijo. No era una pregunta, era una afirmación, un veredicto. Val asintió, sin saber qué decir ante el dolor que estaba presenciando. Nate se quedó inmóvil, con sus ojos grises fijos en la nada, y ella lo vio derrumbarse por dentro, pieza a pieza, como un edificio derribado por explosivos. Solo tenía 4 años, dijo Nate, con la voz quebrada como el cristal. Le gustaba el helado de fresa, le gustaban los dinosaurios. Cada mañana entraba corriendo en mi habitación, saltaba sobre la cama y decía, «Papá, despierta». Llamaba a Carlo, tío Carlo. Le gustaba el tío Carlo porque siempre le compraba juguetes. Las lágrimas corrían por el rostro de Nate. Eran las primeras lágrimas que Val le veía derramar por sí mismo y no por otra persona. Lloraba en silencio, sin sollozos, solo lágrimas y el dolor absoluto de un padre que lo había perdido todo y que solo ahora sabía quién era su enemigo. Val no sabía lo que hacía cuando se acercó. Cuando puso su mano sobre la mano encadenada de él, cuando la apretó con fuerza como si pudiera transmitirle algo de fuerza
A través de ese contacto, no habló porque no había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Simplemente se quedó allí en silencio con él en la oscuridad. Permanecieron así durante mucho tiempo. Podrían haber sido minutos, podría haber sido una hora. Val no lo sabía, pero entonces sintió que la mano bajo la suya dejaba de temblar y se volvía firme, que pasaba de la debilidad a la fuerza. Cuando levantó la vista, vio que los ojos grises de Nate ya no eran un abismo de dolor. Se habían convertido en fuego, un fuego frío y despiadado más aterrador que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Lo mataré, dijo Nate, con una voz que ya no temblaba, que ya no se quebraba, solo la fría certeza de una sentencia ya dictada. Lo destrozaré pedazo a pedazo y haré que suplique morir antes de dejarlo morir. Val no sintió miedo al oír esas palabras. Debería haberlo sentido, pero no fue así. Lo entendía. Si alguien le hubiera hecho lo mismo a Mia, ella habría dicho lo mismo. Se habría convertido en un monstruo por venganza. Primero, tienes que salir de aquí, le dijo. Tienes que sobrevivir a la noche de mañana. Nate la miró, y algo cambió en su mirada cuando la miró. Una suavidad en medio de toda esa dureza. Una chispa de luz en la oscuridad. ¿Por qué sigues aquí, Valentina?, preguntó. Podrías haberte marchado hace mucho tiempo. Val lo miró, al hombre encadenado, cubierto de sangre, que acababa de descubrir la verdad más cruel de su vida. Porque a veces, dijo en voz baja, los que el mundo ha abandonado necesitan protegerse unos a otros. El plan se elaboró en las siguientes 24 horas. Una carrera contra el tiempo que Val no se atrevía a imaginar que fracasara. Aldio, aunque todavía débil, consiguió ponerse en contacto con los 5 guardaespaldas leales que quedaban escondidos por la ciudad. Hombres dispuestos a morir por su jefe. Theo preparó un coche que esperaba en la salida trasera del casino y un búnker seguro en las afueras. Un lugar que ni siquiera Carlo conocía, ya que había sido construido en secreto por el padre de Nate décadas atrás. Todo dependía del momento oportuno, de la precisión y de un anciano que había jurado lealtad al verdadero linaje Corsetti. Esa noche, Carlo organizó una gran fiesta en los pisos superiores del casino para celebrar lo que él llamaba la transferencia de poder. Invitó a aliados, socios y a aquellos a quienes quería impresionar con su futura autoridad. La música retumbaba arriba, junto con las risas y el tintineo de las copas de champán. Mientras, en el sótano, se llevaba a cabo un rescate en silencio. Val llegó al casino a las 10 de la noche, como de costumbre, con su familiar uniforme de conserje, empujando su carrito de limpieza por pasillos que nadie se molestaba en mirar. Lo había hecho miles de veces y esa noche no parecía diferente para los que la rodeaban. Pero en su bolsillo llevaba el teléfono en silencio, esperando el mensaje de Alio de que el coche estaba listo en la puerta trasera. A las 11:30 llegó el mensaje. Val bajó al sótano con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Georgie ya estaba allí esperando, con el rostro envejecido tenso, pero los ojos iluminados con algo parecido a la liberación, como si llevara muchos años esperando ese momento. «Date prisa», dijo, llevando a Val a la celda de Nate. Sacó el llavero, con la mano ligeramente temblorosa mientras buscaba la llave correcta, y luego abrió la puerta de acero. Dentro, Nate ya se había levantado, y sus ojos grises brillaron en la oscuridad cuando los vio. Georgie entró, se arrodilló a su lado y comenzó a desatar las cadenas de sus muñecas y tobillos. «Jefe», dijo con voz entrecortada, «lo siento. Debería haberlo hecho antes. Debería haberlo hecho. Ya has hecho suficiente, Georgie», dijo Nate con una voz inesperadamente suave. «Has sido leal a mi familia durante 40 años. Mi padre estaría orgulloso de ti». Las cadenas cayeron al suelo con un ruido metálico, y por primera vez en días, Nate se puso de pie libre. Se tambaleó ligeramente, con las piernas débiles por haber estado tanto tiempo encadenado, pero Val lo sujetó rápidamente, dejándole apoyarse en su hombro. «Tenemos que irnos», dijo ella. «Amelio nos espera en la puerta trasera». Avanzaron por el oscuro pasillo, con Georgie delante y Val sujetando a Nate, cada paso cauteloso, como si caminaran sobre hielo fino. Estaban casi en las escaleras que llevaban al primer piso cuando todo se derrumbó. La puerta al final del pasillo se abrió de golpe y una figura salió, bloqueándoles el paso. Rico Santino estaba allí, con los ojos muy abiertos ante lo que veía, y luego entrecerrándolos cuando reconoció a Val. «Tú», siseó,
con la voz cargada de sorpresa y odio. Tú, vieja, ¿sigues viva y te atreves? Su mirada pasó de Val a Nate y luego a Georgie, y la verdad le golpeó el rostro como un rayo. Estás ayudando a Corsetti a escapar. Tú, una barata a la que tiré como basura. Val se quedó paralizada mientras los recuerdos de 5 años atrás la abrumaban como un maremoto. Las noches de abusos, las palizas, la humillación de ser arrojada a la calle como un perro callejero. Pero ella ya no era esa chica. Ahora no temblaba ante él. Pártate, Rico, dijo con voz fría y firme. Tú no tienes nada que ver en esta guerra. Rico se rió, la risa cruel que ella había oído demasiadas veces en sus pesadillas. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué crees que puedes hacer? Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, donde Val sabía que escondía una pistola. Pero antes de que pudiera tocar el arma, Nate se movió tan rápido que Val no pudo seguirlo con la vista. Incluso después de días de tortura, incluso con las piernas aún temblorosas por las cadenas, Nate seguía siendo el jefe de la mafia que había sobrevivido a innumerables batallas. Se abalanzó sobre Rico, con una mano agarrándole por el cuello y la otra arrancándole la pistola del bolsillo. Rico se atragantó, con los ojos desorbitados, pero logró hacer una última acción antes de que Nate le aplastara la tráquea. Pulsó el botón de alarma del teléfono que llevaba enganchado al cinturón, la alarma que llevaban todos los hombres de Carlo. La alarma resonó en todo el casino, rompiendo el silencio del sótano, y Val supo que todo se había complicado 1000 veces más. El chirrido de la alarma rasgó el aire, resonando en los pasillos del sótano como los gritos del mismísimo infierno. Nate apretó el agarre alrededor del cuello de Rico hasta que el hombre se quedó flácido, y luego lo arrojó al suelo como un saco de basura. Le quitó la pistola a Rico, comprobó el cargador y luego se volvió hacia Val y Georgie con los ojos de un guerrero listo para la batalla. «Corran», ordenó. «Tomen la salida de emergencia del este. Alio los está esperando allí». Corrieron. Georgie los guiaba a través de un laberinto de pasillos que se sabía de memoria después de 40 años trabajando allí. Unos pasos pesados retumbaban detrás de ellos. Gritos. El sonido de armas amartillándose. Val supo que los hombres de Carlos estaban invadiendo el sótano como lobos que olfatean a su presa. Giraron a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda. Y Val perdió por completo el sentido de la orientación. Solo sabía seguir la espalda de Georgie delante de ella, luchando por no resbalar en el suelo de piedra húmedo. Los disparos estallaron detrás de ellos. Las balas silbaron junto a sus cabezas y se estrellaron contra las paredes, llenando el aire de polvo de hormigón. Nate se giró y respondió al fuego. 2 disparos, luego 3, y Val oyó a alguien gritar y caer, pero no se atrevió a mirar atrás. «La puerta de salida está justo delante», gritó Georgie, con la voz ronca por la edad y el esfuerzo. «Solo 20 metros más». Corrieron como nunca antes lo habían hecho. A Val le ardían los pulmones. Sus piernas parecían de plomo, pero no se detuvo. Mia la estaba esperando. Su hija estaba en casa con Abua Carmen y ella tenía que sobrevivir. Tenía que volver con su hija. La puerta de acero apareció delante de ellos. Georgie se abalanzó hacia ella, giró la manija y la luz del exterior se derramó como una promesa de libertad. Pero en ese momento, 3 de los hombres de Carlos salieron de un pasillo lateral y les bloquearon el paso. Nate disparó y derribó a uno de ellos, pero los otros 2 se lanzaron a cubrirse y respondieron al fuego sin descanso. Estaban atrapados. La salida estaba justo allí, pero no podían dar un paso más sin ser abatidos. «Ve», dijo Georgie de repente, con una voz extrañamente tranquila en medio de los disparos y el caos. «Yo los entretengo». Nate se volvió hacia él, con los ojos grises muy abiertos. «Georgie, no seas jefe». Georgie lo interrumpió. Y por primera vez en toda la noche, sonrió. La sonrisa tranquila de un hombre que había aceptado su destino. «Soy viejo. He vivido lo suficiente. Pero tú todavía tienes un imperio que recuperar, enemigos que castigar». Y miró a Val, con una sonrisa cada vez más cálida, y gente que te necesita. Antes de que Nate pudiera discutir, Georgie salió de su escondite y se abalanzó sobre los 2 pistoleros, gritando para atraer su fuego. «¡Vete! ¡Vete ahora!», gritó. Y esta vez, Nate no tuvo otra opción. Agarró la mano de Val, la empujó hacia la salida y atravesaron la puerta de acero justo cuando los disparos resonaban detrás de ellos. Y luego silencio.
Val quería volver atrás, quería ver qué le había pasado a Georgie, pero Nate no se lo permitió. La arrastró por el oscuro callejón detrás del casino, donde había un sub negro con el motor en marcha. Amelia estaba al volante, con el rostro pálido por las heridas que aún no habían cicatrizado del todo, pero con los ojos encendidos cuando vio a Nate. «¡Jefe!», gritó, abriendo la puerta de un golpe. «Subid». Saltaron al vehículo y Alio pisó el acelerador inmediatamente. El todoterreno salió disparado como una bala atravesando la noche. Detrás de ellos, los disparos aún resonaban desde el casino. La alarma seguía sonando, pero todo se desvanecía cada vez más lejos. Val se sentó en el asiento trasero, jadeando, con el cuerpo cubierto de sudor frío, y se dio cuenta de que su mano agarraba la de Nate. O tal vez era la mano de él la que agarraba la de ella. Ya no estaba segura. Miró por la ventana las luces de la calle que pasaban como rastros borrosos de luz y pensó en Georgie, el anciano que había muerto para que ellos pudieran vivir. «Georgie», susurró con voz quebrada. Nate no respondió, pero ella sintió que su mano se tensaba, y cuando se volvió para mirarlo, vio sus ojos grises brillando en la oscuridad. «Era el último hombre leal a mi padre», dijo Nate, con voz baja y dolorida. «Sirvió a la familia Corsetti durante 40 años y murió con una sonrisa porque sabía que había cumplido su juramento». El silencio invadió el coche, un silencio pesado de dolor y pérdida. Val no sabía qué decir. Simplemente le cogió la mano a Nate, haciéndole saber que estaba allí, que no estaba solo. Alio condujo por las oscuras calles de Chicago hacia las afueras, hacia el búnker seguro donde podrían esconderse y planear su contraataque. Pero Val no pensaba en eso, pensaba en Mia, en su hija en casa con Abua Carmen, en el hecho de que tenía que volver con su hija inmediatamente. «Mia», dijo con urgencia, «mi hija, tengo que ir a verla». Nate la miró y asintió. «Alio, ve primero a su casa». El coche se detuvo frente al viejo edificio de apartamentos en el lado sur, y Val saltó antes de que las ruedas se detuvieran por completo. Corrió por la entrada principal, cuya cerradura llevaba años rota. Subió las escaleras de 3 en 3, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Algo iba mal. Lo sentía en sus huesos, en su sangre. El instinto maternal no necesitaba explicaciones. Cuando llegó al tercer piso, frente al apartamento número 37 de Abua Carmen, Val se quedó paralizada. La puerta había sido destrozada, las bisagras arrancadas y había astillas de madera esparcidas por el suelo del pasillo. «No», susurró con voz temblorosa. «No, no, no», entró corriendo y el mundo se derrumbó bajo sus pies. El pequeño apartamento había sido saqueado. Los muebles estaban volcados y las pertenencias esparcidas por todas partes. Abua Carmen yacía inmóvil en el suelo. La sangre le brotaba de la cabeza. Una larga herida en la frente manchaba de rojo su cabello plateado. Val se arrojó a su lado, se arrodilló y con manos temblorosas le tomó el pulso. Viva. Estaba viva. Pero Mia no estaba allí. Val corrió por el apartamento llamando a su hija. Su voz se volvió frenética. «Mia, Mia, ¿dónde estás?». No hubo respuesta. No se oía a su hija, solo un silencio aterrador y el espeso olor metálico de la sangre en el aire. Nate entró, seguido de cerca por Alio, y ambos se quedaron paralizados al ver la escena. Nate recorrió la habitación con la mirada, sus ojos grises barriendo el lugar como un depredador que evalúa el peligro. Entonces su mirada se detuvo en la mesita junto a la ventana. Allí había un trozo de papel colocado cuidadosamente, como si alguien quisiera asegurarse de que lo encontraran. Se acercó, lo cogió, y su rostro cambió al leer las palabras. «Val», llamó con voz tensa. Val corrió hacia él, le arrebató el papel de las manos y leyó cada palabra como si fuera una bala que le atravesaba el corazón. «Si quieres que la niña siga viva, entrega la vida de Corsetti, Almacén Sur, 12, mañana a medianoche. Ven solo. Bulov». El papel se deslizó de los dedos de Val y cayó al suelo como una hoja seca. Se quedó allí, incapaz de moverse, incapaz de respirar, incapaz de pensar. Mia, su hija, la niña de 5 años por la que vivía, estaba ahora en manos de un monstruo, un hombre que mataba sin pestañear, un jefe de la mafia rusa famoso por torturar a sus víctimas antes de matarlas. Las rodillas de Val se doblaron y se derrumbó en el suelo. Un grito desgarrador salió de su garganta. El llanto de una madre que acababa de perderlo todo. «Mia, mi hija. Se llevaron a mi hija».
Las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo temblaba incontrolablemente y gritó una y otra vez hasta que su voz se quebró y solo quedaron sollozos ahogados. Nate se arrodilló a su lado, le agarró los hombros con sus fuertes manos y la obligó a mirarlo. Val, dijo con voz dura, pero con algo más profundo debajo, algo parecido al dolor que él mismo había soportado alguna vez. Mírame, mírame. Val levantó la cabeza, con los ojos marrones enrojecidos e hinchados por el llanto. Su rostro se retorció de agonía. Matarán a mi hija, dijo con voz quebrada. No tendrán oportunidad. La interrumpió Nate, con sus ojos grises encendidos con un fuego que ella nunca había visto antes. El fuego de un hombre que una vez gobernó todo Chicago. El fuego de un padre que había perdido a una hija y entendía exactamente lo que ella estaba sufriendo. Te lo juro, Val, la recuperaré. Mataré a cualquiera que se atreva a tocarla y te la devolveré, aunque me cueste la vida. No lo entiendes, sollozó Val aferrándose a su abrigo como una mujer que se ahoga se aferra a un salvavidas. No entiendes lo que le harán a mi hija. Sí que lo entiendo, dijo Nate, bajando la voz, con un tono tan áspero como una vieja herida abierta. Lo entiendo mejor que nadie. Yo perdí a mi hijo y no dejaré que tú pierdas a tu hija. No por mi culpa, ni esta noche, ni nunca. Se levantó y se volvió hacia Alio. Sus ojos grises ya no eran los de un prisionero que acababa de escapar, sino los de un jefe que se preparaba para la guerra. Llama a todo el mundo. Llama a Theo. Llama a Bobby Sullivan. Llama a cualquiera que siga siendo leal. No esperaremos hasta mañana por la noche. Atacaremos esta noche. La casa segura a las afueras de Chicago se convirtió en un centro de mando en menos de 2 horas. Alio contactó con todos los que seguían siendo leales, y estos llegaron uno a uno, silenciosos como fantasmas en la noche. 5 guardaespaldas que habían seguido a Nate desde los primeros días. Hombres que habían escapado de la emboscada la noche en que fue capturado y se habían escondido para esperar una oportunidad. Theodore Walsh llegó con un maletín lleno de información sobre las propiedades de Volkov, incluido el almacén del sur donde retenían a Mia. El detective Bobby Sullivan, el policía cuya hija había salvado a Nate de los traficantes años atrás, trajo mapas detallados de la zona e información sobre el número de hombres armados que Volkov solía desplegar. El búnker se llenó de gente, y el olor a aceite de armas, sudor y tensión se mezcló densamente en el aire. Nate se situó en el centro de la sala, ante un gran mapa extendido sobre la mesa, y Val lo observó como si estuviera mirando a un hombre completamente diferente. Ya no era el hombre encadenado que había encontrado en un sótano oscuro. Ya no era el prisionero que esperaba la muerte y al que ella había llevado pan y agua. Este era Nathaniel Corsetti, el jefe de Chicago, el hombre al que toda la ciudad temía, y ahora ella entendía por qué. Daba órdenes con fría precisión, asignando tareas como un general antes de la batalla, con la mirada recorriendo a cada persona, con una mirada aguda que medía sus fortalezas y debilidades. Volkov tiene unos 20 hombres armados vigilando el almacén, dijo Bobby Sullivan, señalando el mapa. Se turnan por turnos, 8 por turno, 4 fuera y 4 dentro. Carlo está en su ático celebrando su temprana victoria, sin saber que Nate ha escapado. Nos dividiremos en 2 equipos, decidió Nate. El equipo 1 atacará el almacén y rescatará a la chica. El equipo 2 irrumpirá en el ático y capturará a Carlo con vida. Yo lideraré el equipo 1. Jefe, dijo Alio con voz tensa por la preocupación, aún no te has recuperado del todo. Tus heridas, no me importa. Nate lo interrumpió con un tono que no admitía réplica. La niña está en manos de Bulov por mi culpa. Su madre arriesgó su vida para salvar la mía y ahora su hija está pagando el precio. La rescataré yo mismo o moriré en el intento. La reunión se prolongó durante otra hora. Se discutió cuidadosamente cada detalle y se preparó cada contingencia. Cuando los demás se dispersaron para reunir armas y equipo, Val permaneció sentada en un rincón, con la mirada perdida, pensando en Mia e imaginando las cosas terribles que su hija podría estar soportando. Nate se acercó y se sentó frente a ella, y durante un largo rato ninguno de los dos habló. Deberías quedarte aquí, dijo finalmente. Este lugar es seguro. Te traeré a Mia de vuelta. Val levantó la cabeza y sus ojos marrones se encontraron con los grises. Quiero ir contigo. No, morirás. No me importa. Nate la miró y ella vio cómo apretaba la mandíbula.
Vio cómo sus ojos brillaban con algo que no podía descifrar. A mí sí me importa, dijo en voz baja. ¿Por qué crees que voy a luchar esta noche? Por mi imperio, por el dinero, por el poder. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Voy a luchar por ti, por la chica, porque por primera vez en 3 años tengo una razón para vivir que no es la venganza. Val se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Tú, no sé cómo llamarlo, continuó Nate, con la voz áspera, como si esas palabras salieran de un lugar que había mantenido cerrado durante años. Cuando entraste en esa habitación oscura, con pan y agua, cuando me miraste como a un ser humano y no como a un monstruo, cuando me cogiste la mano la noche que descubrí la verdad sobre Isabel y mi hijo, cambiaste algo en mí. Pensaba que esa parte de mí había muerto con mi familia hace 3 años. Resulta que solo estaba esperando a que alguien la despertara. Levantó la mano y le tocó la mejilla, y Val sintió el calor de su palma extenderse por su piel fría. Traeré a Mia de vuelta, lo juro, pero tú tienes que quedarte aquí. Tienes que vivir porque, si mueres, aunque gane esta noche, ya habré perdido. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Val. No sabía si eran por miedo a Mia, por el peso de las palabras de Nate o por ambas cosas. Agarró su mano contra su cara y la apretó con fuerza, como si fuera el único salvavidas en un mar negro. Tienes que volver, dijo con la voz quebrada. ¿Me oyes? Tienes que traer a Mia a casa y tienes que volver con ella. No puedes morir. Nate sonrió, la primera sonrisa que ella había visto en sus labios que no contenía dolor ni amargura. Una sonrisa auténtica, tan suave y cálida que le hizo doler el pecho. Lo intentaré, dijo, por ti. Luego se levantó y regresó con sus hombres. Y Val observó su espalda, rezando a cualquier dios que pudiera escucharla para que esa no fuera la última vez que lo viera. El almacén del sur se encontraba al borde de una zona industrial abandonada. Era un enorme edificio de ladrillo rojo con ventanas rotas y maleza que cubría el suelo a su alrededor. Era una noche sin luna. La oscuridad lo cubría todo como un manto negro. Y esa era precisamente la ventaja que Nate necesitaba. Su equipo se movió desde 3 direcciones, silencioso como fantasmas, neutralizando a los guardias exteriores antes de que pudieran dar la alarma. Nate lideraba el grupo principal, arma en mano, con sus ojos grises barriendo las sombras con la concentración de un depredador. Lo había hecho cientos de veces antes, asaltando fortalezas enemigas y saliendo con las manos manchadas de sangre. Pero esta noche era diferente. Esta noche no se trataba de poder ni de dinero. Esta noche era por una niña de 5 años que le había dado un caramelo cuando estaba encadenado a una pared, y por la madre que lo había salvado cuando todo el mundo le había dado la espalda. Irrumpieron en el almacén por la entrada trasera. Los disparos rompieron el silencio. Los gritos resonaron. Las botas retumbaron. Las balas impactaron en las paredes y desgarraron la carne. Nate disparó sin dudar. Cada disparo era preciso y letal, atravesando estanterías oxidadas y viejos contenedores de transporte como una tormenta destructiva. Alio se quedó a su lado, cubriéndole las espaldas. Su herida no había cicatrizado del todo, pero luchó como si no hubiera un mañana. Se adentraron en el almacén, dejando cadáveres a su paso y charcos de sangre esparcidos por el suelo de hormigón. Entonces llegaron a la sala principal, un vasto espacio abierto en el centro del edificio, donde Dmitry Bulov esperaba con una sonrisa cruel. Tenía alrededor de 50 años y el pelo plateado cortado al ras. Su rostro estaba marcado por las cicatrices de demasiadas guerras superadas. A su lado, uno de sus hombres sostenía a Mia con un cuchillo presionado contra la garganta de la niña. Val podía ver a la niña temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no gritaba, como si ya supiera que llorar no la salvaría. «Corsetti», dijo Bulov, con voz espesa, acento ruso y desprecio. «Has llegado antes de lo que esperaba. Pensé que esperarías hasta mañana por la noche, como habíamos acordado. La niña puede estar en cualquier lugar, siempre y cuando la dejes ir», respondió Nate con voz gélida. Sus ojos grises no se apartaban de Mia ni de la hoja que le presionaba la garganta. Mia lo vio entonces y sus grandes ojos se iluminaron con una frágil chispa de esperanza. «Tío Candy», susurró con voz temblorosa, pero ya sin estar consumida por el miedo. Nate sintió que se le encogía el pecho al oír esas palabras. Los recuerdos de su hijo le inundaron. De un niño de 4 años que le llamaba tonterías como esa, un niño ahora enterrado por una traición de sangre. No podía permitir que volviera a suceder.
No permitiría que volviera a suceder. ¿Qué quieres?, preguntó Nate, con la mirada fija en Bulov mientras su mente calculaba cada movimiento posible. ¿Tu vida? Volkov se rió. Cambias tu vida por la de la chica. Es justo, ¿no? Un jefe por un niño sin valor. A mí me parece un buen trato. Nate asintió lentamente, como si lo estuviera considerando. Está bien, deja ir a la chica. Primero, su arma. Nate dejó el arma en el suelo y levantó las manos. Bulov hizo una señal a sus hombres para que avanzaran, y en ese preciso momento, un solo disparo resonó desde arriba, desde una ventana rota que nadie había notado. Alio, ahora francotirador, había subido allí mientras Nate distraía la atención, y su bala atravesó la cabeza del hombre que sostenía a Mia con precisión letal. El caos estalló. Nate se abalanzó sobre Mia, la atrajo hacia sus brazos y utilizó su cuerpo como escudo. Mientras llovían las balas, una de ellas le atravesó el hombro, causándole un dolor abrasador. Pero no se detuvo. Agarró a la niña temblorosa y rodó detrás de un contenedor de transporte, protegiéndola de la tormenta de disparos que atravesaba la habitación. La lucha fue brutal. El equipo de Nate sufrió grandes pérdidas. 2 hombres cayeron en los primeros minutos, pero no se retiraron. Uno a uno, los hombres de Volkov fueron cayendo. Las posiciones fueron tomadas. Se recuperó terreno hasta que solo quedó Bulov, herido en la pierna, desplomado contra una pared con una pistola vacía en la mano. Nate se acercó a él, con la sangre corriéndole por el brazo desde el hombro, con los ojos grises inquebrantables. ¿Sabes lo que pasa ahora, Bulov?, dijo, todavía con una sonrisa burlona, incluso con la muerte a pocos centímetros. Carlo lo hará. Carlo me verá cuando haya acabado contigo. Nate lo interrumpió, levantó su arma y sin decir otra palabra, apretó el gatillo. Volkov se derrumbó, su cabeza se sacudió antes de caer hacia un lado, con los ojos fijos en el techo del almacén. Nate se dio la vuelta y caminó de regreso al lugar donde Mia estaba sentada, acurrucada detrás del contenedor, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y confianza al mismo tiempo. Se arrodilló y la abrazó con delicadeza. Mia se aferró a su cuello y sollozó. Tío Candy, lloró. Tenía mucho miedo. Quiero a mi mamá. Lo sé, dijo Nate en voz baja, con un tono tan suave que costaba creer que fuera el mismo hombre que acababa de matar a Bulov sin pestañear. Te llevaré de vuelta con tu mamá, te lo prometo. Mientras Nate atacaba el almacén, el segundo equipo había irrumpido en el ático de Carlos y lo había capturado sin apenas esfuerzo. Carlos estaba borracho, celebrando, y ni siquiera entendió lo que estaba pasando antes de quedar inconsciente y atado. Ahora estaba arrodillado en el frío suelo de hormigón del búnker seguro, con las manos atadas a la espalda y la cara hinchada y magullada por los golpes. Y frente a él estaba Nathaniel Corsetti, el primo que, según él, ya estaba muerto. Val estaba de pie en una esquina de la habitación. Mia dormía en la habitación de al lado después de que el médico privado de Nate la examinara y confirmara que no tenía más lesiones que el shock. Val no quería estar allí. No quería presenciar lo que estaba a punto de suceder, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba oírla de boca del hombre que casi había matado a su hijo. Primo, dijo Nate, con una voz tan fría que el aire de la habitación pareció congelarse. Sé que mataste a Isabel y a mi hijo. Carlo levantó la cabeza. Sus ojos aún estaban inyectados en sangre por el alcohol, ahora inundados de miedo. ¿Cómo la conoces?, dijo Nate, señalando a Val, la mujer a la que todo este imperio trataba como basura. Ella lo descubrió todo cuando nadie más pudo hacerlo. Carlo miró a Val, con odio y desprecio brillando en sus ojos. Dejaste que... Un disparo estalló. La bala atravesó la rodilla de Carlo. Los huesos y la sangre salieron disparados. Gritó y se desplomó en el suelo. No la llames así nunca más, dijo Nate. La pistola aún echa humo. La próxima vez será la otra rodilla. Después, lo que tienes entre las piernas, y seguiré hasta que no te quede nada. Carlos se retorcía en el suelo, con lágrimas y mucosidad mezcladas con sangre. Una ruina patética de un hombre que una vez pensó que gobernaría todo Chicago. Está bien, gritó, con la voz deformada por el dolor. Hablaré, te lo contaré todo. Y lo hizo. Habló de cómo había odiado a Nate durante años. Odiaba que Nate lo hubiera heredado todo mientras que él, el primo mayor, no había recibido nada. Contó cómo se había puesto en contacto con Volkov 5 años antes, exponiéndole paso a paso el plan para hacerse con el trono.
Y habló del atentado con coche bomba de 3 años antes. Cómo contrató a unos hombres para que colocaran la bomba en el coche de Isabel. Cómo observó desde la distancia cómo explotaba, matando a la esposa y al hijo de Nate. No pensé que el niño estaría en el coche, dijo Carlo, con la voz temblorosa, como si eso pudiera servir de excusa. Solo quería matar a tu esposa, destrozarte, hacerte más fácil de controlar. No sabía que habías llevado al niño al colegio ese día. Nate permaneció inmóvil, con los ojos grises fijos en Carlo, sin pestañear. Val podía ver cómo le temblaba la mano a Nate, no por miedo, sino por contener una furia tan poderosa que podría quemar el mundo. Mi hijo tenía 4 años, dijo Nate, con una voz aterradoramente plana. Te llamaba tío Carlo. Le encantaba que le compraras juguetes. Cada vez que te veía, corría a abrazarte las piernas y reía. Carlos sollozó, con lágrimas corriendo por su rostro ensangrentado. Hermano, por favor, somos sangre. Tu padre y el mío eran hermanos. No puedes. Mataste a mi sangre. Nate lo interrumpió acercándose. Apuntó con el arma a la cabeza de Carlo. Mataste a mi hijo de 4 años. Mataste a mi esposa. Me quitaste a mi familia y me dejaste en el infierno durante 3 años, sin saber quién era mi enemigo. ¿Crees que la sangre sigue significando algo después de eso? Carlos gritó, suplicó y lloró, pero Nate no le escuchó. Se quedó allí, mirando al hombre que había destruido su vida, y en sus ojos grises no había piedad ni vacilación, solo la fría justicia del inframundo. Mi hijo, dijo Nate con voz gélida, se llamaba Marcus. Tú eras el tío en quien confiaba, el que le compraba juguetes mientras planeaba convertir su risa en silencio. Quería ser astronauta cuando fuera mayor. Nunca crecerá. Apretó el gatillo. El disparo resonó en el búnker y luego se hizo el silencio. Carlo Corsetti yacía inmóvil sobre el cemento, con sangre brotando del agujero de bala en su frente. Sus ojos estaban muy abiertos en un horror eterno. Val estaba en un rincón y lo vio todo. Y no tenía miedo. Lo entendía. En este mundo, esta era la única justicia que existía. Y a veces la justicia tenía el color de la sangre. Habían pasado 3 meses desde aquella noche sangrienta, y Chicago había vuelto poco a poco a su ritmo habitual, al menos en apariencia. Nathaniel Corsetti había recuperado por completo su poder. El imperio Corsetti era más fuerte que nunca. Después de purgar a los traidores y de que los que quedaron comprendieran el precio de la deslealtad, cambió muchas cosas en el funcionamiento del imperio. Cerró clubes nocturnos como los que dirigía Rico Santino. Eliminó por completo las operaciones de tráfico de personas que siempre había despreciado y redirigió el dinero a negocios más legítimos en lugar de a las drogas. La gente decía que el jefe había cambiado, que estar tan cerca de la muerte lo había ablandado. Pero Val sabía que la verdad era mucho más complicada. Sabía que Nate seguía siendo despiadado cuando era necesario, capaz de matar sin pestañear si alguien amenazaba lo que protegía. Pero también era el hombre que llevó a Mia a casa desde el almacén, empapado de sangre, el hombre que prometió protegerla a ella y a su hija a cualquier precio. Val y Mia vivían bajo la protección de Nate en un apartamento seguro en un barrio de clase media, lejos de los barrios marginales del sur donde habían soportado tantos años. El apartamento de 2 habitaciones estaba limpio. Tenía grandes ventanas con vistas a un parque, un sistema de calefacción que funcionaba y una nevera siempre llena de comida. Era como el paraíso en comparación con la húmeda habitación individual en la que vivían antes. Pero Val se negaba a vivir en la mansión de Nate a pesar de sus repetidas invitaciones. No necesito tu dinero, le dijo una noche cuando él fue a visitarla. Quiero valerme por mí misma. He dependido de los hombres durante demasiado tiempo y no quiero que Mia crezca pensando que las mujeres tienen que depender de otra persona para sobrevivir. Nate no se enfadó y no la presionó. Simplemente asintió con una reverencia que Val nunca había recibido de ningún hombre antes. En cambio, la ayudó a abrir una pequeña panadería en una esquina, no dándole dinero, sino prestándoselo sin intereses y sin fecha límite para su devolución. Este es un trabajo honrado, le dijo. Un trabajo del que puedes estar orgullosa. Un trabajo del que Mia podrá hablar cuando crezca. La panadería se llamaba Mia's Kitchen, y Val trabajaba allí desde primera hora de la mañana hasta la noche, amasando, horneando pan y atendiendo a los clientes con una sonrisa que creía haber olvidado cómo poner.
Sus manos ya no estaban en carne viva por los productos químicos de limpieza, sino cubiertas de harina y azúcar, dulzura en lugar de amargura. Mia asistía a una escuela primaria decente, tenía amigos, juguetes y una vida que Val nunca se había atrevido a soñar que podría darle a su hija. Pero entre Val y Nate había una distancia que ambos sentían y que ninguno se atrevía a cruzar. Nate los visitaba a menudo, jugaba con Mia, le enseñaba a leer como había prometido, le compraba peluches y libros ilustrados. Mia lo llamaba tío Nate y lo quería como al padre que nunca había tenido. Sin embargo, cada vez que los ojos de Nate se cruzaban con los de Val, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, ambos se apartaban como si temieran que dar un paso más lo estropeara todo. Una noche, después de que Mia se durmiera, Nate fue a la panadería mientras Val limpiaba después del cierre. Se sentó en la mesita junto a la ventana y la observó trabajar. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Yo solía ser prostituta, dijo Val de repente, con voz suave pero temblorosa, como si por fin estuviera liberando algo que le había pesado durante meses. Tú eres un jefe de la mafia. Tienes poder, dinero, el mundo entero a tus pies. ¿Y yo? Soy una mujer con un pasado sucio que nada podrá limpiar jamás. ¿Esto no puede qué? Preguntó Nate, levantándose y acercándose a ella. Val retrocedió hasta que su espalda tocó la encimera. La gente hablará. Dirán que has perdido la cabeza por estar con alguien como yo. Déjalos. Nate la interrumpió, con sus ojos grises fijos en ella con una sinceridad que nunca había visto en nadie. No me importa lo que fuiste. Me importa quién eres. Y tú eres la mujer que me salvó cuando no tenía nada. La que me vio cuando todo el mundo me dio la espalda. La que me enseñó que aún había algo por lo que valía la pena vivir más allá de la venganza. Levantó la mano y le acarició la mejilla. Y Val sintió como las lágrimas le resbalaban por la piel, sin saber cuándo había empezado a llorar. Una vez perdí a mi mujer y a mi hijo, dijo Nate, bajando la voz. No quiero perderte a ti y a Mia por lo que piensa la gente, por el miedo que llevas contigo, por un pasado del que no eres culpable. Val lo miró. El hombre más poderoso de Chicago, de pie ante ella con los ojos llenos de heridas y esperanza, y se dio cuenta de que ambos tenían miedo. Miedo de volver a sufrir, miedo de perder algo precioso. Pero tal vez, solo tal vez, podrían enfrentarse juntos a ese miedo. Pasaron otros 6 meses y la relación entre Val y Nate creció lenta pero constantemente, como raíces que se clavan profundamente en la tierra. No se precipitaron, no forzaron nada, dejaron que todo se desarrollara de forma natural, tal y como debía ser. Nate iba a la panadería todas las tardes después del cierre, ayudaba a Val a limpiar y luego se sentaban a tomar café y charlar. A veces hablaban de cosas importantes, otras veces de los pequeños momentos cotidianos del día. Cenaba con Val y Mia al menos 3 veces por semana. Aprendió a cocinar platos sencillos que le gustaban a Mia. Aprendió a leer cuentos de hadas utilizando diferentes voces para cada personaje solo para hacerla reír. Mia lo llamaba tío Nate y lo quería como a un padre. Y una noche, mientras Val la acostaba, la niña le hizo una pregunta que le encogió el corazón. Mamá, ¿el tío Nate puede ser mi papá? Val no sabía cómo responder. Solo abrazó a su hija y le prometió que hablaría con el tío Nate, aunque no sabía qué le diría. Pero Nate parecía tener ya su propia respuesta. Una tarde a finales de mayo, cuando la primavera daba paso al verano y el aire de Chicago se volvía cálido, vino a recoger a Val después del cierre. No en su habitual todoterreno negro, sino en una elegante limusina. ¿A dónde vamos?, preguntó Val, sorprendida. Hay un lugar que quiero enseñarte, respondió Nate mientras le abría la puerta. Un lugar al que nunca he llevado a nadie. Condujeron por la ciudad, pasando por calles y barrios familiares en los que Val nunca había estado, hasta que el coche se detuvo frente a un imponente rascacielos en el centro, uno de los edificios más altos de Chicago. Nate la condujo al interior, a través del elegante vestíbulo hasta un ascensor privado que subía a la última planta, y luego por una estrecha escalera que conducía a la azotea cuando se abrió la puerta metálica. Val se quedó paralizada ante la vista que tenía ante sí. Todo Chicago se extendía a sus pies. Millones de luces brillaban como estrellas caídas al suelo. El lago Michigan reflejaba la luz de la luna en el horizonte y una suave brisa traía el aroma del verano que se avecinaba. Nate se acercó al borde de la azotea y miró hacia abajo, a la ciudad. Val vio cómo se le tensaban los hombros,
como si se preparara para decir algo increíblemente difícil. Este es mi lugar más oscuro, dijo con voz baja y distante. Hace 3 años, después de que Isabel y Marcus murieran, vine aquí. Me quedé aquí mismo, mirando hacia abajo, pensando que un paso más acabaría con todo el dolor. Val sintió que su corazón se detenía por un instante. Se acercó a él. Se quedó a su lado sin decir nada, solo escuchando. Me quedé aquí durante horas, continuó Nate. Pensé en saltar, pensé en acabar con todo, pero di un paso atrás. No porque quisiera vivir, sino porque necesitaba encontrar a quien había matado a mi familia. La venganza era lo único que me mantenía atado a este mundo. Se volvió para mirar a Val, con los ojos grises brillando bajo la luz de la luna. Pero tú me diste otra razón, una mucho mejor. Val sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se le atascaban las palabras en la garganta. Nate metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó una pequeña caja de terciopelo negro y se arrodilló frente a ella. El corazón de Val se aceleró, las rodillas le temblaban y no podía creer lo que estaba pasando. Valentina Méndez, dijo Nate mientras abría la caja. Dentro había un sencillo anillo de plata con una delicada rosa grabada. No era un diamante caro, ni una gema brillante, sino precisamente lo que ella había dicho que le gustaba en una conversación que pensaba que él había olvidado. Me salvaste de la oscuridad, me viste cuando era invisible para el mundo, me diste esperanza cuando pensaba que no me quedaba nada, me enseñaste que la vida sigue teniendo sentido más allá de la venganza y el dolor. Hizo una pausa y respiró hondo, y Val vio que sus ojos brillaban, no por las luces de la ciudad, sino por las lágrimas. El hombre más poderoso de Chicago estaba contraatacando. No te merezco. Sé que tengo sangre en las manos, pecados en mi pasado, oscuridad en mi alma, pero quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de ti. Quiero despertarme cada mañana y verte a mi lado. Quiero ver crecer a Mía y que me llame papá. Quiero construir una familia contigo, una familia de verdad, no por el poder ni por el dinero, sino por amor. La miró directamente a los ojos, con la voz temblorosa pero sincera. Valentina, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Val, y ella no intentó detenerlas. Miró al hombre arrodillado ante ella, el hombre que toda la ciudad había considerado un monstruo, pero que era más amable con ella y con su hija que nadie lo había sido jamás. El hombre que casi muere por ella y mató a docenas de personas para salvar a Mía. Sí, dijo ella, con la voz temblorosa de felicidad. Sí, quiero. Nate se puso de pie, le deslizó el anillo en el dedo y luego la besó en la azotea del edificio más alto de Chicago, bajo un cielo lleno de estrellas. Dos almas abandonadas por el mundo que finalmente se encontraron en la oscuridad y decidieron salir juntas a la luz. La boda no se celebró en una gran catedral del centro de la ciudad ni en un hotel de 5 estrellas frecuentado por la élite. Se celebró en una pequeña calle, en la iglesia de Michael, en la zona sur, donde el padre Patrick Brennan, el anciano sacerdote, que había sido el único que nunca había juzgado a Val durante sus años más difíciles, ofició la ceremonia. Fue decisión de Val, y Nate aceptó sin poner ninguna objeción, porque entendía que esta boda no se trataba de mostrar poder o riqueza, sino de dos personas que se encontraron en la oscuridad y decidieron salir juntas a la luz. Aquella mañana de agosto, la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia, proyectando colores brillantes sobre el desgastado suelo de madera. La pequeña iglesia estaba llena, no de rostros desconocidos de la alta sociedad, sino de las personas que realmente importaban en la vida de Val y Nate. La abuela Carmen estaba sentada en el banco delantero, con lágrimas en los ojos incluso antes de que comenzara la ceremonia. La mujer que había salvado a Val 5 años antes, ahora la veía entrar en una nueva vida. Los antiguos compañeros de trabajo de Val de su época como conserje estaban allí. Personas que habían sido ignoradas y rechazadas como ella, ahora vestidas con sus mejores galas, orgullosas de que una de las suyas hubiera ascendido. Allio estaba junto a Nate como padrino, con sus heridas completamente curadas, mientras que Theo se sentaba unas filas más atrás con una rara sonrisa en su rostro, por lo general severo. Los leales guardias de Nate también estaban allí. Los hombres que una vez habían estado dispuestos a morir por él y ahora eran testigos de cómo encontraba la felicidad. Entonces se abrieron las puertas de la iglesia y Val entró. Llevaba un vestido de novia sencillo pero elegante,
de color blanco marfil con delicados encajes, no un vestido largo con cola, sino uno hasta la rodilla que encajaba con la sencillez que siempre le había gustado. Llevaba el pelo suelto, adornado con pequeñas rosas, y no llevaba joyas, excepto el anillo de compromiso que Nate le había puesto en el dedo en la azotea. Pero quien cautivó a todos los corazones no fue Val, era Mia, de 6 años, que caminaba delante de su madre, esparciendo pétalos de rosa blancos por el pasillo. Llevaba un vestido blanco. Tenía el pelo trenzado en dos pequeñas trenzas atadas con cintas rosas, y su rostro lucía la sonrisa más brillante que Val había visto jamás. Mia esparcía los pétalos con total seriedad, como si fuera la misión más importante de su vida, y cada pequeño paso que daba provocaba tiernas sonrisas en todos los presentes. Cuando Val y Mia llegaron al altar, Nate estaba esperando con un traje negro formal, pero sus ojos grises no se detuvieron en el vestido ni en las flores. Solo miraba a Val, como si ella fuera lo único que existiera en la sala, en el mundo. El padre Patrick comenzó con las oraciones y las bendiciones. Luego vinieron los votos. Nate tomó la mano de Val y habló con voz baja y firme. No prometo ser perfecto, porque no lo soy. Tengo sangre en mis manos, pecados en mi pasado, oscuridad en mi alma que tal vez nunca desaparezca por completo. Pero prometo usar todo lo que tengo, mi fuerza, mi poder e incluso mi crueldad, cuando sea necesario para protegerte a ti y a Mia. Prometo amarte no porque seas perfecta, sino porque eres tú, con cada cicatriz y cada pedazo de tu pasado. Y te prometo que nunca volverás a estar sola, nunca tendrás que tener miedo sola, nunca tendrás que luchar sola. Val apretó su mano con fuerza, con lágrimas resbalando por sus mejillas, y comenzó su propio voto. Solía creer que no merecía el amor. Pensaba que mi pasado definiría para siempre mi futuro, pero tú me demostraste que estaba equivocada. Tú me viste cuando era invisible para el mundo. Tú confiaste en mí cuando nadie más lo hizo. Tú me diste la fuerza para levantarme y la razón para seguir adelante. No sé lo que nos depara el futuro, pero sé que quiero afrontarlo contigo. Ya sea luz u oscuridad, alegría o dolor, el padre Patrick los declaró marido y mujer. Y cuando Nate besó a Val, la iglesia estalló en aplausos. Pero el sonido que oyeron con más claridad fue la alegre voz de Mia gritando que ahora eran una familia. Se coló entre ellos y los abrazó a ambos. Y en ese momento, dentro de una pequeña iglesia en el lado sur, 3 personas abandonadas por el mundo finalmente encontraron el lugar al que pertenecían. En el año 2036, 12 años después de la boda, la finca Corsetti en los suburbios de Chicago se llenó de risas un domingo por la mañana de abril. Mia, ahora con 17 años, estaba sentada junto a la ventana del salón con un grueso libro de derecho en las manos. Quería ser abogada para proteger a mujeres como su madre, mujeres abandonadas por la sociedad, sin nadie dispuesto a ponerse de su lado. Nate la había adoptado oficialmente poco después de la boda, y ella llevaba el apellido Corsetti con un orgullo que nada podía sacudir. Marco Nathaniel Corsetti, de 10 años, el primer hijo de Nate y Val, estaba en la oficina de su padre, aprendiendo a leer informes financieros con una seriedad muy superior a su edad. Era idéntico a su padre, con unos agudos ojos grises y una fuerte mandíbula cuadrada. Sin embargo, en su interior vivía el corazón bondadoso de su madre, siempre dispuesto a ayudar a los más débiles. Las gemelas, Isabel Rose y Luna Marie, de 7 años, llamadas así en honor a la difunta esposa de Nate y a la madre fallecida de Val, corrían por el amplio jardín, y sus risas cristalinas resonaban como música. Las dos niñas eran idénticas, con el pelo largo y negro y los ojos marrones de su madre. Sin embargo, sus sonrisas eran inconfundiblemente las de su padre. Anthony James, de 4 años, el más pequeño de la familia, seguía a sus hermanas con paso vacilante, con sus piernas pequeñas e inestables, sus ojos de un azul inusual heredados de su abuela, y un espíritu feroz que se negaba a ser superado a pesar de ser el más pequeño. Nate, ahora con 50 años, con el pelo casi completamente gris, pero con un físico aún fuerte, estaba sentado en el porche viendo a sus hijos jugar con una mirada que nadie hubiera creído posible 12 años antes. La mirada de un padre feliz y realizado. Se había retirado de la mayoría de las actividades ilegales, transformando el imperio Corsetti en negocios legítimos. Conservaba el poder, pero era un poder más limpio,
del que sus hijos podían estar orgullosos. Val salió al porche con una bandeja de limonada. Tenía 40 años, el pelo aún oscuro con solo algunas canas, las manos ya no ásperas por los productos químicos, sino suavizadas por la masa y el amor. Había fundado una organización benéfica para apoyar a las mujeres que querían dejar la calle, enseñándoles habilidades, dándoles un refugio seguro y la oportunidad de reconstruir sus vidas. El dinero del Imperio Corsetti fluía hacia ella como una forma de expiar el pasado y como una promesa para el futuro. Anthony corrió hacia su madre, tirando de su vestido con sus brillantes ojos azules. «Mamá, cuéntanos la historia de cómo salvaste a papá». Era la historia favorita de los niños, aunque la hubieran oído cientos de veces. La historia de una madre valiente y un padre que antes de encontrar el amor era un monstruo. Val y Nate se miraron y sonrieron. Entonces, toda la familia se reunió en el porche, a la sombra del viejo roble que Nate había plantado el día de su boda. «Érase una vez», comenzó Val con voz cálida y tierna. «Había una mujer muy corriente que trabajaba en un lugar muy oscuro y conoció a un monstruo encerrado en un sótano», continuó Marco, que se sabía cada palabra de memoria. «Pero el monstruo no era realmente malvado», dijo Mia, mirando a su padre adoptivo con cariño. «Solo estaba esperando a que alguien lo viera». Nate abrazó a Val y le besó el pelo. Y cuando ella lo vio, el monstruo se dio cuenta de que había encontrado una razón para vivir. «Papá», preguntó Isabel Rose con su voz clara, «¿sigues siendo un monstruo?» Nate miró a su hija, luego a Val y luego a todos los niños que nunca creyó que tendría. «Todavía tengo una parte del monstruo», respondió con sinceridad, «pero esa parte solo se despierta para proteger a las personas que amo. Con esta familia solo quiero ser papá». Mientras el sol se ponía sobre Chicago, la familia Corsetti se sentó junta, entre risas, con el aroma de las rosas del jardín que Val había plantado flotando en la brisa de la tarde. En la oscuridad se encontraron y en la luz construyeron un hogar. Su historia es la prueba de que el amor puede crecer en los lugares más oscuros, que la redención puede venir de manos que el mundo ha abandonado y que la dignidad humana no se mide por el pasado o el origen, sino por las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a la adversidad. Esta historia nos recuerda que nunca debemos juzgar a nadie por las apariencias o por lo que ha sufrido, porque dentro de cada persona reside la capacidad de cambiar, una luz que espera a que alguien la vea. También nos enseña que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de temblar de miedo, y que a veces solo hace falta una persona que no se aleje para cambiar toda una vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que podamos seguir trayéndote historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado algo de tu propia vida? Deja un comentario a continuación. Estamos deseando saber qué hay en tu corazón. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Gracias por vernos. Adiós y hasta el próximo video.